que todos los sábados a las 17 horas voy a estar concientizando distintos temas de salud acompañada de excelentes profesionales. Domingo se repite el programa a 17 horas, lunes y jueves, 16 a 18 horas. Puedes escucharme por Radio LED FM. Nos vamos a un consejo profesional de la doctora Ingrid Brunke, médica psiquiatra del Hospital Alemán, a ver qué nos dice. Hola, soy Ingrid Brunke, médica psiquiatra, @ me mandaron al psiquiatra, y hoy les quiero hablar sobre fármacos que no son psicofármacos que pueden desencadenar síntomas psiquiátricos y que hay que estar advertidos cuando los tomamos. Muchas veces pasa en nuestra práctica que viene un paciente con síntomas de ansiedad o con cuadros depresivos y no tenían ningún tipo de antecedentes, ni personales ni familiares sobre ello. Y resulta que cuando los interrogamos están tomando algún tipo de fármaco por un tratamiento de otra especialidad médica. Por ejemplo, enfermedades reumáticas, por ejemplo, algún traumatismo, por ejemplo, una enfermedad cardiovascular o de alguna otra índole. Resulta que ciertos fármacos, por ejemplo los corticoides, pueden traer, cuando uno los ingiere o cuando los recibe de manera inyectable, pueden producir síntomas ansiosos. El paciente se pone muy nervioso, muy agitado y no entiende por qué, y es porque está recibiendo un corticoide, o puede sentirse triste, puede sentirse deprimido, con pocas ganas o con poca voluntad. Esto también pasa con ciertos fármacos que se llaman biológicos, que se utilizan en el tratamiento de enfermedades reumáticas. E incluso hay personas que tienen sedación, que sienten sueño cuando toman un remedio para las náuseas o para los vómitos, la metoclopramida. Por eso es muy importante preguntarle al médico cuando los receta, los medica con algo, qué efectos adversos pueden tener, además de lo bueno que les va a generar el tratamiento. Muchas gracias. Gracias, doctora, un beso enorme. Bien, vamos a concientizar sobre sanar y curar, dos conceptos distintos. Vamos a hablar sobre la oncología integrativa, cómo acompañar al paciente en el proceso de curación y sanación. Bien, oncología integrativa, la medicina integrativa es una combinación de tratamientos médicos contra el cáncer y terapias complementarias para hacer frente a los síntomas y efectos secundarios. Hoy me visita el doctor Luis Daverede, oncólogo integrativo, abordaje holístico. Bienvenido. ¿Cómo está? Gracias. Le mandamos un beso enorme a Katia Vargas. Katia, que bueno, iba a venir hoy, sí, pero está iba a venir y un poco no importa. gripada. Bien, vamos a hacer un repaso de lo que es la oncología integrativa, que me parece, antes de hablar de curar y sanar, ¿sí? Bueno, acá es un proceso en donde el profesional acompaña al paciente, ¿no? En esto de lo que es la curación. Pero hablemos sobre la oncología integrativa y vayamos paso por paso, ¿no? Lo que son los tratamientos, los estadios iniciales, cómo se recupera el paciente y demás. Perfecto. Como te había dicho yo, soy oncólogo integrativo, pero también soy médico integrativo, ¿no? La oncología integrativa es una rama de la medicina integrativa que toma al paciente, a la persona, como un ser complejo con mente, cuerpo y alma, ¿no? Entonces, en el abordaje de la medicina integrativa y la oncología integrativa, uno realmente, digamos, primero hace un diagnóstico, un mapa bien holístico de la situación del paciente, y lo aborda realmente desde todas estas esferas que son muy importantes también, no solamente lo físico, sino que también va a indagar sobre la salud mental del paciente, las emociones, cómo está la mente, también la espiritualidad, su existencialidad, su relación, digamos, en su comunidad, con sus familiares, cómo se relaciona con su cuerpo, cómo lo escucha. Entonces hay muchos componentes que hacen a la medicina y la oncología integrativa que justamente llegan quizás también a veces a la raíz del problema, la raíz de lo que causó la enfermedad, y no hacemos solamente un abordaje sintomático, no tapamos los síntomas con algún fármaco de entrada, sino que siempre tratamos de ir quizás a la fuente de ese síntoma, qué es lo que nos está tratando de decir nuestro cuerpo, ¿no? Escuchar al cuerpo y decir, bueno, quizás esa migraña, quizás ese dolor de espalda, quizás ese tumor nos viene a decir algo, nos viene a enseñar que hay algo que está ocurriendo en nuestra vida, quizás hay hábitos,
quizás hay traumas o antecedentes familiares también, siempre integramos todo, porque la oncología integrativa también tiene en cuenta los tratamientos complementarios, la radioterapia, la quimioterapia, los tratamientos dirigidos, todo lo nuevo, todo lo incorporamos. Pero también incorporamos terapias complementarias Sí. y holísticas, ¿no?, al abordaje. Sí, sí. Eso es muy importante porque hay una medicina que es alternativa, que es distinto, que nosotros digamos, no hacemos con nuestro equipo, que es buscar alternativas a los tratamientos convencionales, ¿no? Que eso, bueno, yo lo respeto, pero no es lo que hacemos. Integrar no es solamente integrar mente, cuerpo y alma y toda la parte biopsicosocial, cómo se relaciona la persona en su entorno, Sí. sino también integrar terapias complementarias. Sí, que hay varias. Que hay varias, que por suerte en Occidente cada vez están más divulgadas, ¿no? Las Sí, más acá conocidas. cuesta un poquito más, ¿no? Como que no están en los libros, entonces cuesta bastante creer. No Eso a están en los veces libros, como sí. que... ¿Por qué pensás que a veces cuesta creer, ¿no es cierto? Como de lo que es el Reiki, ciertas terapias, ¿no? Sí. Complementarias, ¿no? Bueno, ahora el mindfulness, por suerte, gracias a Dios, se le da bastante importancia a la meditación, ¿no? Pero cuesta todavía. Cuesta. La verdad que... Es que si estamos en equilibrio, los síntomas seguramente Sí. bajan y Exacto. algunos dolores también, Lo que ¿no? se busca es eso, el equilibrio. El equilibrio. Restablecer un equilibrio que se perdió. Es que hay un desequilibrio en nuestro cuerpo. Exacto. Y ese desequilibrio a veces puede nacer de un desequilibrio quizás más emocional o existencial, ¿no? Y eso puede llevar a que el cuerpo se enferme porque estamos quizás con un estrés o una angustia crónica, ¿no? Sí, estaba pensando, ¿no? Yo hace 10 que tengo este programa, hace 8 años, a los 2 años de empezar con esto, todo lo que es salud, al año y medio más o menos, me acuerdo que cuando hablé de oncología quise incorporar también un profesional de la salud mental y vos sabés como que costaba muchísimo, ¿no? Porque pensaban que por ahí, al escuchar a un profesional de la salud mental, iban a los pacientes dejar por ahí la medicación, el tratamiento. Y estaba convencida que tenía muchísimo que ver. Bueno, mi mamá es psicóloga, ¿no? Especialista en psicosomática. Bien. Entonces yo insistía, me acuerdo que insistía y no se reconocía esa parte. Hoy hay una psicooncóloga. Sí, hoy la psicooncología... Y psicocardióloga también. O sea, ahora hay una profesional que acompaña en ciertas enfermedades. Totalmente, y eso está creciendo. Costó mucho igual eso. Costó mucho. ¿Por qué pensás? La verdad que creo que viene también de un estigma, ¿no? De la salud mental en generaciones previas y hace 20, 30 años tenía un estigma. Digamos, la gente cuando hablaba de salud mental realmente evitaba, ¿no?, entrar en ese mundo. No querían que la rotulen como alguien con un problema de salud mental, entonces no se hablaba, se tapaba. Y también creo que los mismos profesionales médicos de a poco también van incorporando esto, ¿no? Sí. Muchas veces se discuten, por ejemplo, los casos en hospitales grandes, importantes, en los comités, ¿no? Contalo. El comité multidisciplinario es, digamos, una entidad súper importante y yo creo que en esos comités hoy en día se empezó a integrar más una psicooncóloga, una psicóloga, se empezaron a integrar nutricionistas. Y eso es fundamental, porque el comité multidisciplinario no puede ser solamente el oncólogo, el radiólogo, el cirujano, el patólogo. Tenemos que empezar a integrar también. Se dio más importancia a la genética. Genetistas, eso es nuevo también, que empiecen a haber genetistas en los comités. Sí, porque todo lo que es medicina molecular, toda la parte de genómica, está creciendo muchísimo. Muchísimo. Entonces también... Y podemos hacer prevención a través de los estudios genéticos. Sí, totalmente. Digamos, es fundamental que justamente la consulta médica se evalúe si puede haber genes heredados, ¿no? Entonces, cuando se detectan esos genes que pueden predisponer a alguien al cáncer, hay muchísimo que se puede hacer para prevenirlo, digamos, para prevenir que ocurra, ¿no? Entonces, esa consulta tiene que incorporar la genética y la derivación al genetista es fundamental. Totalmente. Que no siempre ocurre, ¿no? Eso también hay que concientizar mucho tanto a los Es un pacientes todo, no es un conjunto. Cuando aparece esta enfermedad que es el cáncer, no es solamente el médico oncólogo, ¿no? Sino que trabajan en equipo multidisciplinario, ¿verdad? Exacto. A ver, por ejemplo, en tu caso, ¿con quiénes trabajas? Bueno, o sea, llega un paciente, ¿no? Con estos resultados, ¿cuántos profesionales lo asisten?
lo que es fundamental es que Sí. haya por lo menos un profesional por cada esfera, digo yo, ¿no? O sea, Sí. mente, cuerpo y alma. Entonces, la psiconcología para mí es fundamental. Yo derivo a todos mis pacientes Total. a una psicólogo. Eso, digamos, no puede faltar porque realmente el acompañamiento es fundamental. Un diagnóstico como el cáncer o una enfermedad seria de por sí ya genera muchísima revolución emocional, Sí. ¿no? Y eso hay que atajarlo, hay que abordarlo y hay que acompañarlo. Total. Y por suerte en los hospitales públicos también ya hay, digamos, disponibilidad de una buena psicólogas. Eso la verdad que ya está cada vez más disponible y hay que buscarlo. Si el Sí. profesional médico no derivas, uno puede también ir a buscarlo, digamos, ¿no? Eso es muy importante, o Hay que hablar mucho Hay que más, hablar mucho porque hay más de gente que eso, sí. también no cree en los psicólogos, entonces que se los Exacto. respeta, por Ujú. supuesto, Sí, pero qué importante en ciertas enfermedades, ¿no? exacto. Muchas veces se parte pedir ayuda. del miedo, ¿no? El Del miedo a miedo. meterse. Es como una emocional. palabra negativa, ¿no? El psicólogo, y en Exacto. realidad es una gran ayuda, ¿no? Ujú, No exacto. todo el mundo que va a un psicólogo tiene Ujú. problemas, quizás quiere hacer terapia para mejorar, para Exacto. otras cosas también, ¿no es cierto? Totalmente. Hay que concientizar de que cuidar la salud mental es fundamental. Sí, es Porque una esto gran enferma esfera mucho de si no nuestro se cuida. ser. Exacto. Bien, llega un paciente con el diagnóstico de cáncer, ¿no? Entonces es la sorpresa, el shock. Ujú. ¿Qué parte, viste? ¿Qué parte me parece? Que decís, pues mucha gente te dice, pero yo soy una persona saludable, una vida tranquila llevo. Bueno, ya sabemos que puede haber una predisposición, Ujú. ¿no? ¿Cuánto influye la epigenética y lo ambiental en lo que es la enfermedad de cáncer? Bueno, excelente pregunta porque el tema de epigenética está creciendo mucho, se está descubriendo muchísimo sobre la epigenética. Y la epigenética en sí es todo lo que le ocurre al ADN, a nuestro, digamos, código genético, que no necesariamente es un cambio en el código en sí, pero es lo que puede prender y apagar esos genes, Ujú. ¿no? Entonces la epigenética tiene que ver con el entorno en el que estamos, ¿no? O sea, ¿qué modifica la epigenética? Por ejemplo, bueno, puede haber problemas emocionales, Ujú. ya se está estudiando, Sí, traumas grandes en la vida también, que incluso pueden después heredarse, digamos, esos Sí. traumas, ¿no? Hay estudios hechos en sobrevivientes de guerras, por ejemplo, Sí, en totalmente. veteranos, donde los hijos, digamos, han tenido, digamos, Sí. síndrome de estrés postraumático sin haber vivido la guerra, pero lo han heredado de Sí. su padre, que lo ha vivido, ¿no? Porque eso Ujú. también se puede transmitir. Sí, en el mismo Ujú. embarazo también, algún Exacto. evento traumático o Totalmente. algo, eso también se le pasa. Sí, eso tiene que Ah. ver mucho con el entorno. Entonces, Sí, eh, lo ambiental. lo ambiental. Sí. Cada una de nuestras células en el cuerpo, digamos, Qué pueden tener peligro. un entorno sano o un Sí. entorno, digamos, poco saludable, ¿no? Poco saludable. Eso en parte la contaminación ambiental, obviamente. Sí. ¿no? Hoy en día. Sí, también donde mucha vivimos, eso preocupación. también Donde influye. Si hay vivimos. fábricas, químicas, Totalmente, todo eso, totalmente. pesticidas, todo eso. Eso también hay Sí. que hablarlo, sí. Sí, pero también, por ejemplo, hay que concientizar sobre algunas cosas en el hogar, ¿no? O sea, nosotros a veces, pues, las personas pueden consumir velas que no sean de aceites orgánicos, ¿no? Las velas de cera, de petróleo, eso es preferible no quemarlo porque libera también contaminantes que nos Mirá. pueden enfermar, ¿no? Porque eso también es como quemar petróleo en la Sí. casa. Y también hay ciertos aromatizantes que también pueden interferir con nuestras hormonas también. Ah, Entonces, mira. siempre hay que averiguar un poco, digamos, y tratar Sí. de ir lo más natural posible. Lo ¿no? más Usar natural posible. aceites esenciales y cosas para no contaminar el ambiente de... Sí, también igual de- hay una sí, predisposición, por supuesto, y después bueno, totalmente. factores de riesgo. sí. Bien, depende del estadio, va a recibir el tratamiento de ese paciente. Acá estamos hablando de curar al paciente. Después vamos a hablar sobre sanar, porque bueno, curar y sanar son dos conceptos distintos, Exacto. que hay que unirlos, ¿sí? Ujú. Sí. Porque para algo llegó el cáncer a nuestra Totalmente. vida, ¿no? Algo nos está queriendo decir. Ujú. Siempre yo siempre divulgo como concepto fundamental tratar de siempre, si hay un diagnóstico, llegar al diagnóstico temprano, ¿no? Eso es muy importante. Sí. Entonces, Estudios, una mamografía, una placa de tórax, una radiografía de tórax en alguien que es fumador, un Papá Nicolau, digamos, ir al dermatólogo una vez por año, todas esas cosas pueden ayudar muchísimo a la detección temprana de un cáncer que va a llevar a muchas más posibilidades de cura, ¿no? Si no hay posibilidad de cura, después bueno, viene todo lo que es tratar de cronificar esa enfermedad que, como
cáncer que en muchos casos puede ser cronificable y uno va a tener que convivir con esa enfermedad mucho tiempo, ¿no? Y ahí es donde viene el concepto de sanación, que es tan importante. Sí, según los estadios. Supongamos que, bueno, tuvimos la suerte de encontrar en estadio temprano, ¿no? Va a recibir ciertos tratamientos, desde una cirugía o quizás se pueda combinar con otras terapias. Por ejemplo, a ver, vayamos en los estadios y que por lo general qué tipo de tratamiento se da, y también llevar un poquito de tranquilidad, ¿no? Porque hay como misterio, todo negativo, angustiante, que se cae el pelo, que se baja de peso. Entonces creo que decir, bueno, esto es lo que hoy me toca pasar, entonces, pero quiero tener más conocimiento para saber llevarlo mejor, ¿no? Porque la desinformación asusta muchísimo. Sí, se muestran muchos casos de muerte de cáncer, y los positivos no escuchamos mucho. Totalmente. Sabemos que muchas de las preocupaciones que genera el cáncer, muchos de los miedos que genera, vienen por mitos, muchas veces digamos, o de vivencias de ancestros, de abuelos que han tenido muy malas experiencias, y realmente ha cambiado mucho eso. Hoy en día no hay que digamos, asociar un cáncer con la muerte, no hay que asociarlo con un sufrimiento prolongado, porque eso ya, digamos, no es así, eso ha cambiado mucho. Entonces, desmitificar, digamos, todos los mitos es uno de mis grandes trabajos, digamos, yo me ocupo mucho de eso, de interrogar al paciente para ver qué piensa él que es el cáncer, qué es lo que, digamos, qué tiene en la cabeza de lo que viene, de los tratamientos. Y cuando uno escucha al paciente ve que el 90% de los miedos y las preocupaciones no van a ocurrir. Por ejemplo, es muy común tener mucho miedo a las náuseas, a los vómitos, a la, son los efectos, diarrea, los efectos adversos, a una quimioterapia, los rayos, incluso a una cirugía, ¿no? Muchos miedos a ir al quirófano. Por eso también muchas veces hablo cómo está equipado un quirófano, porque la persona que no fue a un quirófano, de repente dicen, tenés que ir a un quirófano, y decís, ¿con qué me voy a encontrar? También está bueno, que cada vez que tengo la posibilidad, concientizo sobre el quirófano y cuántos profesionales hay y las máquinas que se encuentran, ¿no? Sí. Que es importante. Y ir a un psicólogo a prepararse para decir. A prepararse. También es muy importante. Psicoprofilaxis quirúrgica también prepara a la persona, porque si uno entra con mucho miedo al quirófano, todo es un miedo. Tiene más riesgo, porque va a estar liberando cortisol, adrenalina. Sí, el cortisol lo tiene por las nubes. Exacto. Y si uno va confiado, confía en el equipo médico, ¿no? Parte de todo este trabajo holístico es lograr que el paciente acepte. Que se amigue con lo que está pasando. Que acepte, claro. Y no por qué a mí, sino para qué, ¿no? Exacto. Bueno, esto me toca, también es fácil, a ver, el que me escucha me dice, es fácil decirlo, pero no podemos hacer nada. Exacto. Creo que ponernos peor no conviene, porque ya estamos. Exacto. Entonces lo que hay que hacer es tratar de hacerlo más liviano. Hay cosas que podemos controlar y hay cosas que no se pueden controlar. Es así. Entonces, en lo que podemos controlar, tomar una acción responsable, realmente, digamos, tomar esa iniciativa, buscar ayuda, cambiar los hábitos que haya que cambiar. Es importante buenos hábitos para que justamente cuando suceden este tipo llegan este tipo de enfermedades, que tengamos una vida saludable, una buena alimentación, porque la cirugía también influye muchísimo. En las personas no es lo mismo la gente saludable que en las personas no saludables, por si tienen una enfermedad de base. O sea, no quiero asustar ni nada, digo, promover también lo que es la vida saludable, porque bueno, en algún momento nos va a ayudar eso. Totalmente, eso ayuda muchísimo. El sobrepeso también es algo que... El sobrepeso también. Hay un problema en el mundo con mucho. Y chiquitos también ahora, infantil también, entonces también concientizar sobre eso, ¿no? Que digamos, son factores de riesgo también para muchas enfermedades, pero también tenemos que saber que si uno llega a la cirugía sin sobrepeso, dejando de fumar, digamos, haciendo ejercicio, ¿no? con la mente más preparada, va a ayudar muchísimo. Eso lo vemos, ¿no? Lo vemos hay resultados. Bueno, estadio temprano, por lo general se puede hacer una cirugía, se puede acompañar con qué. Exacto. Quizás sí o no, depende. Claro, si es muy temprano, los estadios 1, por suerte muchos ni van a requerir quimioterapias o radioterapia. A veces quizás un cáncer de mama estadio 1 puede requerir un tamoxifeno, una pastilla hormonal o algo similar. Y después tenemos, bueno, por supuesto, otros tipos de tumores que por ahí son un poco más agresivos,
como los cánceres de estómago, de esófago, eso Sí, sí, aunque sean un estadio temprano, van a requerir realmente ¿Hay cura? algo más. Por lo Sí, general. sí, se apunta a la cura siempre Qué a estadios suerte. tempranos. Qué suerte, qué buena noticia que me da. Ujú. Bien, estadios avanzados. Estadios avanzados, bueno. Hay posibilidades de curarnos porque tenemos que llevar tranquilidad a los hogares. Sí, sí. Todo agarrado a tiempo, estudios, cada 8, un año, depende de lo que diga el profesional, todo es agarrado a tiempo, ¿verdad? Totalmente. Sí, bueno, hay varios tumores que incluso en estadios avanzados pueden curarse. También, como el hasta cáncer de metástasis, testículo, gente como que el se ha cáncer de curado. ovario. Sí. Es muy importante. El cáncer de colon también, si tiene metástasis en el hígado, por ejemplo, también Se puede. se puede intentar una cura sacando, ¿no? Haciendo lo que se llama metastasectomías hepáticas, Sí, ¿no? Sacando está la dando muy metástasis. buenas noticias, doctor. Sí, a, lo todo que, eso. a lo que estábamos antes. Exacto, no hace mucho. hubo grandes avances, Por porque suerte. el hígado tiene una capacidad regenerativa enorme, ¿no? Sí. Y volviendo a esto también de que el paciente sepa que el cuerpo tiene una capacidad de autosanación y autocuración muy fuerte, ¿no? Esto, doctor. Pero necesitamos estar bien emocionalmente. Emocionalmente. Si bajamos los brazos en un momento donde realmente necesitamos que nuestro cuerpo se sane, es muy contraproducente. No, ahí es cuando nos tenemos que reinventar. Muy difícil el camino, exacto. Ahí yo digo que ese es nuestro mejor momento, es donde nosotros podemos Sí. hacerlo mejor. Yo hablo de transformación, ¿no? Sí, La sí, transformación. transformación. Hasta podemos encontrar partes nuestras que no los puedes creer. Decís, ay, mira, Exacto. mira al final, ¿no es cierto? Sí, En momentos, en situaciones difíciles, mira Sí, cómo ese es el tema. fue otra Sí, actitud la que tomé. Totalmente. Si vemos la enfermedad como un camino de sanación, va a ser más liviano. Si vemos que la enfermedad quizás nos pudo traer ciertos mensajes, que nos tenemos que conectar más con ciertos familiares, por ejemplo. Qué bueno. Tenemos pacientes que nos han contado que a pesar de que tienen una enfermedad que no es curable, ¿no? Sí, Un ¿es la concepto crónica? Que es algo que se puede cronificar, nos dicen, estoy pasando por el mejor momento de mi vida, porque esta enfermedad me sacudió tanto que yo, digamos, me di cuenta, tomo una conciencia más elevada y he tenido más conexión, por ejemplo, con seres queridos, con la vida misma, disfrutando más de la naturaleza, de todo lo que nos sucede. Entonces, realmente alguien, digamos, lo que tratamos es, en el abordaje holístico es que la persona justamente tenga más conciencia, ¿no? Menos apego, y que no tenga tanto sufrimiento. Sí. El sufrimiento, por ejemplo, para el budismo, es ese apego, es no aceptar que la vida nos trae sufrimiento, o sea, nos trae tormentas, y que cada una de esas tormentas nos tiene que ir haciendo crecer, haciendo más fuertes, ¿no? Y cuando salimos de la tormenta, podemos, porque esto se puede trabajar, podemos ser seres más conectados, seres más fuertes, más resilientes. Y todo eso se puede trabajar con meditación, con mindfulness, con yoga, ¿no? Con tantas cosas, digamos, por suerte, tantas Reiki, ¿no? Reiki es maravilloso. Yo soy reikista. Entonces, sí, es bueno. Impresionante. Reiki, yo lo aconsejo muchísimo el Reiki. Recomiendo a todos mis pacientes. ¿Reiki? Sí. Es maravilloso. Es una terapia complementaria fantástica. Es impresionante el Reiki. Y lo curioso del Reiki es que no solo trae más bienestar, sino que ayuda a la gente a tomar más conciencia también de su cuerpo, ¿no? De dónde está parado. Es increíble cómo la imposición de manos puede generar tanto alivio y cómo relajar un cuerpo. Bueno, estadios avanzados, entonces también sabemos que tiene cura, tiene tratamiento, que puede tener radioterapia, quimioterapia, ¿no? Hormonal también. A veces se intenta curar dependiendo del cáncer con lo que nos enfrentamos. Hay tumores obviamente mucho menos agresivos y más fáciles de curar que otros, y otros que son más agresivos y más complejos. Si el tumor es muy complejo, bueno, ahí tenemos que también buscar terapias que mejoren el pronóstico y mejoren, digamos, la calidad de vida, porque lo que no tiene sentido es prolongar la vida si no hay calidad de vida, ¿no? Nosotros siempre buscamos que el paciente tenga calidad de vida, que pueda disfrutar de la vida, que tenga momentos de disfrute, ¿no? Es muy importante eso. Bien, bueno, curar y sanar son dos conceptos distintos. Esto vendría a ser lo que el profesional acompaña al paciente en el proceso de curar y en el proceso de sanar. Estaba pensando en esto y digo, bueno, ya hablamos de la epigenética, lo ambiental, que también es un factor de riesgo. Pensaba en esto que las emociones, porque no todo el mundo sabe gestionar las emociones, no nos enseñaron a gestionar las emociones como que son máquinas andando por la vida, ¿no? Y cuando suceden estas cosas recién se baja a tierra y se toma conciencia, a veces sí, a veces no. La gestión de las emociones,
las creencias, que pueden ser erróneas, Totalmente. los mandatos, Ujú, las el culpas. estrés crónico, Ujú, eventos sí. traumáticos no sanados, dolores no sanados, Ujú. Duelo. situaciones, duelos, sí. Y Ujú. todo esto que no se pone en palabra, justamente lo que va a hacer el cuerpo, de alguna manera va a reaccionar, ¿no? Entonces, digamos, en Totalmente. esto de sanar, ¿llegó el cáncer para qué? A ver, Exacto. Lo que observamos con mi equipo, digamos, cuando trabajamos con pacientes muy a qué pena fondo, que no ¿no? estamos con Sí, Tatia una Vargas, pena, porque acá pero entraría en escena ella. sí, sí. Tenemos, la verdad que muchos casos muy interesantes. A veces vemos, por ejemplo, personas que se han cargado con muchas mochilas, ¿no? Se cargan con las mochilas de los problemas familiares ajenos por ahí a ellos. Y, digamos, una madre o un padre que se carga y se carga mochilas y no tiene momentos de autocuidado, digamos. En la vida, Háblame de lo que significa el autocuidado. Estos días Ujú. estuve mencionando mucho el autocuidado Por a eso. varias personas y no saben lo que es el autocuidado. Muy importante. Si hay estrés, por ejemplo, mucho estrés crónico, si hay muchas mochilas que estamos cargando porque estamos cuidando quizás de un ser querido que tiene problemas o tenemos muchos conflictos con seres queridos, bueno, ¿cuál es el autocuidado? El autocuidado es tener cables a tierra, es hacer ejercicio, es tener alguna actividad creativa, eso ayuda muchísimo. El arte terapia que ahora incluimos en nuestro curso. Hay talleres ustedes que también brindan, Sí, hermosísimo. es muy importante el arte terapia, o sea, la creatividad ayuda mucho a despejar la mente. A Sí, encontrar se también descarga a través de la propósitos, se descarga creatividad mucho también. el Y estrés. alivia la mente. Sí, Exactamente. sí, todo el cuerpo. Después tener, bueno, la meditación es fundamental, ¿no? Buscar también Excelente. momentos de introspección y pausas sagradas en la vida, digamos. Uno tiene que Sí. hacer un freno. Le podemos decir esto a la gente que Ujú. cuando estamos, que las emociones hay que sentirlas y hay que prestarle atención, porque algo te están indicando, y más que taparlas y tenerle miedo, decir, a ver, porque esto también de escribir, ¿no? De cómo estás, cómo tuviste la semana, no enfocarse en las cosas que no salieron bien o lo negativo, sino también eso positivo y bueno que tenés, Ujú. ¿no? Deseos, sueños, no sé, algo que más o menos te saque un poquito, ¿no? Sí, sí. De la situación en la que estás. Y la gratitud, ¿no? Ver La el vaso medio agradecer. lleno y no medio Sí. vacío, digamos. Ajá. Siempre agradecer lo bueno que uno tiene, porque en la vida siempre uno va a tener cosas positivas. Totalmente. Y apoyarse en eso Sí. también y ver que no todo es negativo. en la No, vida. no, en absoluto. Puede suceder mucho que o una persona muy estresada o enferma con cáncer tenga como que se sienta muy abrumada por todo lo que Sí. le está sucediendo y de golpe esa enfermedad o el estrés ocupa toda su vida, digamos, no tiene Sí. espacios de recreación, de autocuidado o de despeje, ¿no? Entonces, Katia el otro día hacía una analogía muy linda del barco, ¿no? Los Sí. grandes barcos tienen muchos compartimentos y en los barcos, digamos, si les entra agua en un compartimento porque tienen un agujero, no se inundan porque cierran ese compartimento. Entonces, es un poco esa analogía, lo mismo con una enfermedad seria. Sí. Puede inundarte un compartimento de la enfermedad, pero tenemos muchos otros compartimentos que nos mantienen a flote en la vida, digamos, que realmente van a seguir, digamos, Sí. dándonos fuerzas Sí. para vivir con felicidad y plenitud, ¿no? Porque Sí. uno no tiene que pensar que una enfermedad seria es sinónimo de sufrimiento para toda la vida. Eso, digamos, es incorrecto y es una creencia, ¿no? Es una etapa Sí. y uno puede avanzar y salir de a Sí. poquito de eso, ¿no? Pero tiene que tener ayuda. Realmente es muy Sí. difícil solo. No. O acompañado también de otras personas que Sí, le pase lo mismo. muchas veces pienso que tenemos cerrada la nota. Estaba pensando en esto de no todas las Ujú. personas tienen la posibilidad de tener buenos vínculos, Ujú, ¿no? La calidad de vínculos. ujú, Y también conozco gente que ha pasado por esto y me han dicho, me autocuidé alejándome de gente en ese momento ujú, y encontré una parte mía en donde desconocía, ujú. donde supuestamente por ahí también, ¿no? La habían como de alguna manera boicoteado, como que no iba a poder la persona y se encontró con que hizo todo solo y sintió más tranquilidad. Porque bueno, hay gente que no tiene buenos vínculos, sí. Entonces lo que digo es esto, ¿no? La importancia de cómo nos relacionamos también, no solamente con la alimentación, el estilo de vida, sino con los vínculos. Ujú, Porque a exacto. veces hay personas que están pasando por esta situación en donde se sienten solos y a veces estás mucho mejor así. Sí. Porque los vínculos no ayudan. Es como que por momentos parece más pesado. Entonces, Sí. pedir ayuda para esa gente
que no tiene buenos vínculos, ¿cómo hacemos? Exacto. En eso que me preguntabas del autocuidado, ¿cómo hacemos con los vínculos que nos hacen mal, los vínculos tóxicos? Muy importante los límites sanadores, ¿no? Aprender a poner el límite al otro que o nos está sobrecargando o nos está haciendo mal, porque eso va a evitar después mayores problemas. Y si uno no puede poner límites o hay una relación que nos hace mucho daño, bueno, también hay que saber cuándo alejarse, como decimos, ¿no? Muy importante. Y a veces se tiene miedo, ya hay que cortar. Bueno, doctor, cerramos la nota. Bueno, muchísimas gracias. ¿Algo para decir? Bueno, muy importante entonces el abordaje holístico para todas las personas con enfermedades serias o cáncer, ocuparse de la mente, de las emociones, del cuerpo y de la espiritualidad del alma. Eso va a llevar a muchos mejores resultados, a mejores tolerancia del tratamiento, los tratamientos convencionales. Así que yo invito realmente a todos los pacientes a explorar lo que es el abordaje holístico para una enfermedad seria como el cáncer. Nos sacan de la isla, doctor. Muchas gracias por la invitación. Un placer, como siempre. Gracias muchas gracias. Bueno, bien, nos vamos a un corte y ya volvemos con más Las Tardes con Fe.